Recordemos que fue ilegalmente detenido el 3 de febrero, pero para tratar de encuadrar y darle formalidad a la detención, se le acusa de que iba transitando en un vehículo con reporte de robo. De manera totalmente atípica se le presenta ante el Ministerio Público, según obra en las actas. Obviamente eso no pasó en los hechos, solamente está en actas. Se le presenta ante el Ministerio Público por parte de elementos militares, y el Ministerio Público, sin tener justificación legal, ordena que se le regrese a la guarnición, o que se le lleve a la guarnición militar, ¿no? Sobre este hecho no hay una sola prueba, a tal grado de que la propia Fiscalía se ha querido desistir, y por órdenes de no sabemos quién se retiró ese desistimiento, ¿no? Pero precisamente es importante enfatizar, aquí en Chihuahua la prisión preventiva no podía, ya hubo una modificación legal, pero hasta el momento que Israel fue detenido no podía durar más de un año. Él tenía que ser juzgado y sentenciado antes de un año. Como la Fiscalía no investigó hasta las últimas consecuencias y no quería dar con los verdaderos responsables, agotaron el año y de manera arbitraria y abusiva se le solicitan a un juez que le cambien la prisión en el Cerezo por un arraigo en la Academia de Policía. Nada más que hay un detalle: el arraigo en el estado de Chihuahua es domiciliario, lo marca muy claramente la ley, ahí sí no hay como mucho para dónde hacerse. Y el juez, o la jueza en ese momento, Luz Carmen Prieto, decide que sí, que se vaya a la Academia de Policía, que por cierto no reunía las condiciones mínimas para tener a una persona ahí recluida. Entonces, ante ese abuso se interponen amparos contra las acusaciones de homicidio, contra la acusación de posesión de vehículo robado, y un tercer amparo contra el arraigo ilegal en la Academia de Policía. Nosotros argumentábamos que el arraigo pues era una prisión preventiva de facto, que se le estaba dando pues todas las facilidades a la Fiscalía para que lo mantuviera indefinidamente sin ser juzgado. En esta parte no se dio el juez de distrito, el juez federal. Leopoldo, hablas de la condición legal del arraigo, pero también es importante de lo que hemos sabido y lo que sabemos, las condiciones en las que estaba Israel en ese momento. ¿Cuáles eran las condiciones físicas, las condiciones de por qué dices que no, que esta academia donde lo tenía no estaba preparada o acondicionada para que Israel estuviera ahí? ¿Cómo era? ¿Cómo estaba? Porque desde un principio esa academia estaba abandonada, como le pusieron ahí, Academia Vieja de Policía. No estaba acondicionada, estaba toda despintada, no había luz, las rejas estaban mal, y así lo arraigaron. Fui a la Comisión de Derechos Humanos Estatal a poner mi queja, porque no había agua. Él quería tomar agua y no le daban. Yo tenía que llevarle botes, me iba con mis botes cargada para que le durara de pérdida unos 2 días para la visita. Y pues en muy malas condiciones, mucho frío, y ahí fue el segundo arraigado, porque ya había unos jóvenes ahí, y él fue uno de los segundos. Porque ahorita está ahí lleno, hay como unos 15 jóvenes. Ya. Bueno, más allá de estas condiciones, condiciones inhumanas, además recordemos, Israel venía de ser torturado, de ser lastimado. También sabemos, por lo que ustedes nos han contado, que aún estando dentro de la cárcel, lo sacaban y lo golpeaban. ¿Es así? Exactamente. Sí. Estaba en esas condiciones inhumanas. Síguenos platicando de esto del amparo. Pues finalmente a nosotros nos parecía muy grave que por la negligencia de investigar se le estuviera manteniendo en una prisión preventiva de facto, que era el arraigo, bajo estas condiciones inhumanas. Pero aún pues que estuviera en un lugar acondicionado para estar privado de su libertad, el arraigo en sí nos parecía que iba contra el espíritu, digamos, de la ley, que es que se juzgue antes de un año. Finalmente también alegamos, y eso era
prácticamente imperdible, digamos, en el amparo, que el mismo arraigo tenía que ser en el domicilio de la persona imputada, en este caso en el domicilio que señalara Israel. Ahí no había para dónde hacerse, estaba muy claro en la ley. En el primer argumento nos dijo el juez que estaba justificado el arraigo, el juez de distrito, de lo cual no estamos muy de acuerdo, pero el segundo argumento, diciéndole, bueno, en caso de que considero que el arraigo es procedente, sin embargo, efectivamente no tiene que estar en la Academia de Policía. La ley es muy clara, el artículo 169 de la ley del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua lo dice de manera muy clara, pues, que tiene que estar en su domicilio. Esa sentencia se emite a favor de Israel, el Ministerio Público interpone una revisión, la revisión se va a un tribunal colegiado de circuito, y el tribunal colegiado de circuito nos vuelve a dar la razón, le vuelve a dar la razón a Israel. En ese momento hay una serie de complicaciones, que es lo que caldea los ánimos. A final de cuentas ese es el origen del conflicto actual, esto que nos cuentas. Exactamente, porque finalmente la Fiscalía, el gobierno del estado, incumple completamente con el amparo, no lo quería llevar a su domicilio y empieza a instrumentar y a iniciar una serie de procedimientos legales al margen, digamos, de la orden de un juez federal. En este sentido, los juzgados de Chihuahua, los juzgados de aquí de Ciudad Juárez, pretendían darle, digamos, un ropaje de legalidad a todas las arbitrariedades, a la retención de Israel, porque en esos momentos ya configuraba una verdadera retención, una privación ilegal de la libertad en la Academia de Policía. Sin embargo, ante los argumentos y alegatos de la defensa, pues un juez finalmente pues terminó acatando la orden. Nosotros le hicimos saber al juez y a la Fiscalía de Chihuahua que un desacato contra una orden de amparo, contra una resolución de amparo, implica la separación del cargo e incluso un procesamiento penal contra las autoridades que abusen de su poder. Entonces, solamente así, pues a regañadientes, cumplieron con la medida 96 horas después, es decir, 4 días después del amparo. Aún así pusieron sus condiciones y dijeron que Israel y la señora Guadalupe tenían que cumplir con ciertos requerimientos de seguridad en la casa, que es levantar las bardas, poner rejas, poner iluminación externa, y que le iban a dar hasta el 4 de octubre para que cumpliera con eso, si no se lo iban a llevar a otro domicilio. Y es hasta el día de hoy que no permiten la entrada de personas que solidaria y voluntariamente han querido levantar la barda, vecinos de la señora Lupita, para que pues se hagan estas adecuaciones de seguridad que ellos mismos están exigiendo. Es decir, nosotros no estamos evadiendo ninguna responsabilidad, estamos cumpliendo con nuestra parte, y en esa medida la propia Fiscalía ha obstaculizado. Y lo peor es que desde el gobernador César Duarte hasta el fiscal de la zona norte, González Nicolás, y el fiscal de ejecución de penas y medidas, Guerrero Durán, han tergiversado la información y han dicho que Israel no ha querido cumplir con la medida, que él es plenamente responsable, sin ser todavía llevado a un juicio. Es decir, están violentando la independencia del Poder Judicial, y ellos ya están emitiendo un juicio, están generando un linchamiento mediático a partir de todos estos hechos, porque se evidencia, por un lado, que el caso está repleto de irregularidades, y por otro, que todas las personas que están en el centro, en el ahora Centro Estatal de Arraigos, porque ahora sí le llaman a la Academia Vieja de Policía, pues están ahí de forma ilegal, que es una práctica totalmente ilegal. Esas personas tendrían que estar en su casa cumpliendo con el mencionado arraigo. Entonces, esto han difundido una serie de mentiras y de descalificaciones y difamaciones que ponen en riesgo